Señor Al-Samalkani, en Escocia, si el plan de paz fracasó, la resolución de la Liga Árabe sigue siendo una negativa para Rusia, también el proyecto de intervención militar, los países occidentales y también Rusia y China empiezan a actuar por debajo de la mesa, al parecer unos apoyando al régimen y otros apoyando a los opositores. La salida entonces para la crisis en Siria no va a ser una solución negociada de la ONU. Bueno, yo creo que no hay una intención seria internacional para resolver los problemas en Siria, incluso de Estados Unidos. Estados Unidos no ejecutó sus esfuerzos para solucionar los problemas en Siria. Todos sabemos que ninguno de los miembros, como Estados Unidos y como Reino Unido, que invadieron a Irak, hicieron los esfuerzos para convencer al mundo de su misión en Siria. Y a pesar de este fracaso, ellos fueron a la comunidad internacional y sí invadieron Irak. Es un asunto de legalidad. Yo no digo que haya que interferir militarmente, pero sí tiene que haber una presión política mayor sobre el régimen, una presión sobre China. Porque por la crisis humanitaria, por ejemplo, ellos saben, Siria ha estado bajo la dictadura de un régimen por más de 40 años, de la familia Al-Assad. Él es el hijo de un dictador también, y han matado a más de 40.000 personas desde el 92. Él no es un líder del mundo, y los líderes como tal no están ejerciendo la presión para solucionar el problema. Yo tengo que decir que la situación en Siria en este momento está cambiando de ser una lucha en Siria entre los revolucionarios y el régimen a una lucha sobre Siria, entre el poder internacional y las personas que están interesadas, como el régimen. Estamos hablando de, por ejemplo, una guerra civil que fue en los años 50 y 60. La diferencia aquí es que hay mucho poder vicioso que está involucrado, como Irán, por ejemplo. Irán tiene ambiciones regionales y el régimen en Siria está facilitando esto, está facilitando esa intervención iraní. Ellos están dando una base para que Irán alcance su rol regional y su influencia regional. Así que lo que tenemos aquí es que estamos enfrente de un conflicto que puede durar por mucho tiempo y que continuará. No hay, en este momento, poderes internacionales e intenciones internacionales de los grandes poderes, como Estados Unidos, y ese es el problema. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy, el callejón sin salida que enfrenta Siria luego de la renuncia de Kofi Annan, el enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe. En Washington, Charity Tooze, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ¿quiénes son estos miles y miles de sirios que están abandonando el país? ¿Cuál es el perfil de estas personas? ¿Cómo sobrevivían antes? ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen en la frontera? ¿Se trata de personas pobres o de alguna forma participaron en el conflicto y ya se están retirando? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué han podido identificar? Estamos viendo una gran variedad de sirios que están abandonando el país, desde la clase media hasta personas que son muy pobres. Es una gran variedad. Cualquier persona que ha sido afectada por el conflicto y por la situación extrema de seguridad están saliendo de Siria. Sus necesidades son muchas. La situación dentro de Siria se han quedado sin
casas, no tienen acceso a sus fondos económicos y tienen una gran dificultad para salir por las carreteras hacia Jordania, Líbano, Turquía. Algunos cuando salen buscan trabajo, rentan un apartamento y otros esperan que la situación de seguridad disminuya y puedan volver pronto a casa. Muchos están refugiados con el Comité de Refugiados de Naciones Unidas y están esperando ayuda. Así que los estamos ayudando con asistencia, cobijas, comida, asistencia médica, porque muchos de ellos no tienen acceso a sus salarios, a su dinero y no saben cuánto tiempo van a estar por fuera de Siria. Escenas como estas se repiten todas las semanas, donde la población civil es golpeada por los embates de la guerra civil en la que está sumida Siria desde marzo del año pasado. La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas expresó esta semana su preocupación por el recrudecimiento de la crisis que atraviesa Siria y que hasta el momento deja cerca de 20.000 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La situación que más nos preocupa es la situación de los civiles. Hay algunos civiles que están atrapados en el fuego cruzado y hay otros que están buscando refugio. Al número de las víctimas mortales se suma el drama de los refugiados. Tan solo este fin de semana, 200.000 personas salieron de la ciudad de Alepo debido a los fuertes combates protagonizados por las fuerzas del régimen y los rebeldes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que al menos 267.000 sirios han salido del país debido al recrudecimiento de la violencia. Sin embargo, un poco menos de 130.000 están registrados para recibir ayuda. Turquía, Argelia, Líbano, Irak, Jordania y Egipto, países vecinos de Siria, son testigos del éxodo diario de adultos y niños que tratan de escapar de la guerra. Además del desplazamiento, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lanzó una alerta sobre la inseguridad alimentaria que afecta a unos 3 millones de sirios, donde la dificultad para encontrar agua y comida se incrementa con el pasar de las horas. Entre tanto, la Casa Blanca anunció un paquete de ayudas por $12 millones destinados a satisfacer las necesidades básicas del pueblo sirio. Este desembolso de los Estados Unidos se convierte en un paliativo ante el llamado de Naciones Unidas, que ha solicitado a todos los países la donación de unos $180.000 millones que contribuyan a detener la crisis humanitaria que se deteriora aceleradamente. Señora Tuz, las cifras que ustedes nos están dando son alarmantes y cada vez parecen aumentar. ¿Podrían colapsar estos campamentos de ayuda humanitaria que están en la frontera? Bueno, en este momento está haciendo mucho calor en la región, pero como lo mencioné antes, en Jordania la situación, el clima es muy fuerte. Estamos mucho más preocupados por que las personas estén en el calor. Algunas se están mudando a nuevos campamentos y muchos están cruzando las fronteras en las noches para evitar pasar por las olas de calor. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que tengan lugares donde quedarse, más sitios públicos para que se ubiquen y pedirle al gobierno del Líbano que permita la entrada de los refugiados. En algunas ocasiones las comunidades le han permitido a los sirios que vivan en sus casas, han sido muy generosos, pero los números están creciendo y estamos poniendo un plan de contingencia en caso de que los números incrementen mucho más. Se van a abrir campos de refugiados en Turquía, en Líbano, o el campo en Jordania en este momento tiene más de 1.000 personas en este momento y estamos tratando de hacer todo lo posible en caso de que tengamos números más altos. Por supuesto, guardamos la esperanza de que la violencia se detenga y entre un momento de seguridad para los habitantes. Señora Charity Tuz, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias por tenerme.
Muy amable. Señor Imad al-Nadaf, integrante del Consejo Nacional Sirio en Madrid, hay otro factor que además podría estar causando el masivo desplazamiento, aparte de los enfrentamientos que ya se vienen presentando entre los rebeldes sirios y las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad, y es la posible presencia de otros grupos armados que han llegado a Siria para combatir también al régimen a su manera, y es el caso de miembros, por ejemplo, de grupos terroristas como Al-Qaeda. ¿Ha habido infiltración entre los rebeldes sirios de este tipo de personas? Esto son lo que está diciendo el gobierno de Al-Assad. Realmente solamente el ejército libre, los componentes del ejército libre son los desertores del ejército sirio y son miles y no necesitan, digamos ahí, ninguna ayuda del extranjero. No necesitan combatientes. Eso es por un lado. Por segundo lado, digamos ahí, que no se ha comprobado durante los meses pasados y anteriormente ninguna consejería extranjera se ha comprobado que sobre el terreno en Siria hay grupos que pertenecen a Al-Qaeda o otros grupos, digamos ahí, extremistas. Señor Imad al-Nadaf, integrante del Consejo... Permíteme solamente, antes de terminar, con su permiso, mientras que nosotros estamos hablando, acaba de suceder en la ciudad de Hama, que es la cuarta ciudad más importante de Siria, acaba de suceder una matanza de civiles en el barrio de Hay al-Arba'in. 50 y tantos civiles acaban de caer. ¿Le están reportando en este momento, señor al-Nadaf? Hace media hora. 3 familias enteras y más vecindario fueron degollados y matados, digamos, con sangre fría en el barrio de Hay al-Arba'in en Hama, en la ciudad de Hama. ¿Esto habría ocurrido también directamente por fuerzas leales al régimen? Sí, son milicias del Assad. Los Shabiha, milicias de Al-Assad. Pues señor Imad al-Nadaf, estos muertos se estarían sumando a los otros 50 que ya hemos reportado en las últimas horas. Indica, por supuesto, que el régimen de Bashar al-Assad no ha detenido los crímenes, sobre todo crímenes de lesa humanidad, si usted está hablando de degollamientos y si esto habría ocurrido efectivamente como usted nos lo está reportando. Sí, ni mucho menos. Él va, digamos, ahí a las aldeas donde no tienen, por desgracia, donde no hay presencia del ejército libre, y él, digamos, está haciendo esas matanzas de civiles. Pues muchas gracias, señor Imad al-Nadaf, integrante del Consejo Nacional Sirio, por haber estado con nosotros. A ustedes, que tengan buena tarde. Gracias. Muy amable. Con esto nos vamos a una segunda pausa comercial a propósito del recrudecimiento de la crisis siria. 17 meses de intensos combates que aún parecen no tener fin.